Centro Cristiano Agua Viva presenta al pastor David Andrés Osuna Díaz. Somos una iglesia cristiana centrada en el Evangelio y la Palabra de Dios, con la necesidad de anunciar y proclamar el nombre de Jesucristo a través de la predicación fiel de su palabra, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos de Cristo. Segunda de Corintios 2:17. Si decimos que el Señor nos ha llamado, y dice Efesios ciertamente que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos llamó entonces con un propósito, para que lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto. En el transcurrir de nuestras vidas como cristianos, cuando hablamos de cristianos, hablamos de alguien que está dentro de un proceso. Hablamos de una persona, de un hombre que ha nacido de nuevo y ahora comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesita una renovación completa, y lo dice Romanos, que renovemos el entendimiento. En la mañana, a las 9 de la mañana, predicaba nuestro hermano acerca del edificio que se tiene que construir. ¿Y quién da el crecimiento? Dios. Nosotros simplemente colaboradores. Nosotros simplemente poniendo nuestro granito de arena dentro de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero no somos nosotros quien va a traer el crecimiento. No es el sistema que se implementó en la iglesia y por eso la iglesia creció, no. Si fue el sistema que hizo que la iglesia creciera y que la gente viniera, entonces hicimos un lado a Dios y nosotros estamos construyendo en el nombre de Dios. Y eso se ve mucho. El pastor preocupado, el pastor estresado porque la gente no asiste, porque la iglesia no crece, pero tenemos que estar seguros de que nos llamó fue Dios. Y el que va a edificar su iglesia, ¿quién es? Dios. Es el Señor, simplemente nosotros cumplimos con la labor, con el trabajo que en la misericordia de Dios nos permite hacer. Pero que esté en nosotros, nunca. Nuestra capacidad viene de Dios y no de nuestra mente. El cristiano entonces es llamado y es metido a un proceso de limpieza, de purificación, y ahí es donde comienza la batalla contra el pecado todos los días de nuestras vidas. Esa es una batalla que vamos a tener. Porque estamos dentro de un proceso. Estamos hablando de un cristiano que se ha dado cuenta que en su fuerza no puede vencer. Estamos hablando de un nacido de nuevo que se da cuenta que en su fuerza no puede seguir. Hablamos de una persona, de un cristiano que lo que más anhela en la vida es hacer la voluntad de Dios y ya no su voluntad. Es decir, Señor, su oración es: enséñame, instrúyeme, repréndeme. ¿Qué quieres que haga? Ese clamor hay en ese hombre nacido de nuevo. Un cristiano que no puede dar un paso porque él sabe que lo dará en falso si Dios no está obrando en su vida. Amados hermanos, si hablamos de ser verdaderos discípulos, tenemos que someternos cada día a la palabra de Dios y comprender por el Espíritu Santo que la obra
realmente no es nuestra, sino es divina. Hablemos un poquito acerca de la vida de Pedro. ¿Usted ha escuchado a Pedro? ¿Usted sabe a qué se dedicaba Pedro antes de ser un discípulo y llegó a ser un apóstol? Pedro el pescador. Pedro está trabajando en el mar. Ha trabajado toda la noche y no ha agarrado ni un solo charalito. No. Ya está cansado y de pronto ve que llega una persona a la playa. Pero lo miró como un hombre más. Quizás vino a buscar unos bagres, unos camarones o unas jaivas o una mojarra, pero no hay nada que venderle. Entonces él le dice, tira tu red a la derecha. Y le dice, toda la noche hemos estado pescando y no agarramos nada, pero en tu nombre lo haré. Ese Pedro que tiró la red, y dice que se llenó la red de peces, tanto así que se estaban saliendo de la red. Se postró ante él y le dicen, te haré pescador de hombres. Ese Pedro que por un momento se mostró arrebatado, impulsivo. Jesús viene caminando en el agua. ¿Y qué dice Pedro? Permite que vaya contigo. Y le dice, ven. Ya salta de la barca Pedro y pone su pie y wow, qué maravilla. Pone el segundo pie y dice, wow, mira, ahora sí, maravilloso. Y al tercero voltea a ver a la gente para que le dieran un aplauso y se hunde. Yo pensé que ya lo había logrado. Pedro, el defensor de oficio. Pedro, el defensor de Cristo. Jesús está hablando que va a ir a la cruz y dice, Pedro, no irás a la cruz. Es más, yo puedo ir a la cruz por ti. Mi vida voy a dar. Y todos los demás dijeron, amén, así es. Estando Jesús dentro del juicio, también Pedro se acercó y alguien le dijo, tú eres de los Galileos. Y él dijo, no. Para que me creas, dijo Pedro, entonces comenzó a maldecir. Pedro, aquel que quiso reprender a Jesús cuando habló de su muerte, lo llamó aparte y le dijo, ¿cómo es posible, Jesús, que tú estés diciendo tales cosas, que vas a ir a la cruz? Jesús volteó a Pedro y le dijo, Pedrito, apártate de mí. ¿Eso le dijo? ¿Qué le dijo? Le llamó Satanás. Pedro, el verdadero discípulo, dentro de un proceso. Arrebatado, impulsivo, defensor, pero era parte de. Mas no, Dios no le llamó con ese propósito. Bueno, yo voy a llamar a este Pedro porque este Pedro se ve que es fuerte, es capaz, y cuando me quieran agarrar, me va a defender. Siempre trae una espada en su cintura y lo va a sacar y me va a defender. Jesús no lo escogió por eso. Jesús no te escogió por tu espada. Voy a escoger a un pescador porque cuando falte la tortilla, entonces vamos a ir por lo menos pescado, vamos a comer. Jesús no lo escogió por su barca que tenía. Jesús no te escogió por tus pesos que tienes, por tus millones que tienes en el banco. Jesús no te escogió por eso. ¿Por qué crees que Jesús te escogió? Amados hermanos, tenemos que saber por la palabra y por el Espíritu Santo por qué y para qué Dios me llamó. Pedro, aquel arrebatado, impulsivo,
escribe la primera carta de Pedro. Fue llamado por Dios, muere Jesús, se aparece a los 12, miran que ascendió al cielo, y después de eso, e inmediatamente, Pedro comienza a escribir. ¿Eso hizo? Y ahora sale la carta de Pedro, porque ha vivido con el maestro 3 años y medio, porque, bueno, él sabe que le negó, él sabe que dijo que iba a ser su defensor y falló en todo eso, pero ahora comienza a escribir. Amados hermanos, cuando Pedro escribe la carta que vamos a leer, no fue después que el Señor fue llevado al cielo. Pasan aproximadamente 30 años para que Pedro pudiera escribir esa carta. Se dice que en el año 64 aproximadamente después de Cristo, Pedro escribió esa carta. Pedro ahora ha madurado. Hablaba en la mañana el hermano acerca del edificio, pero hablaba de nuestra madurez. Qué importante es madurar. ¿Se madura por la edad? Sí. Pero cuando hablamos de lo espiritual, no se madura por el tiempo de estar en la iglesia, se madura por el conocimiento, por la revelación de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Por eso es muy importante tener oídos para oír lo que la Escritura dice. Pero si no oímos la palabra, si no tenemos tiempo para oír la palabra, solamente vamos a llegar a pensar que somos maduros y en el momento indicado tomaremos decisiones, como Pedro lo tomó al principio. Al madurar aquí las cosas cambian. Ahora Pedro se dirige a los hermanos con la revelación del Espíritu Santo en su vida. Y vaya a primer libro de Pedro. Un verdadero discípulo que al principio se mostró arrebatado, impulsivo, enojón. Pero ahora escribe una carta. Decimos que esta carta se escribió aproximadamente en el año 64. Después que Cristo murió, ha pasado un tiempo, un proceso, Pedro. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Pedro llegó a ser un verdadero discípulo? ¿Pedro al principio mostró que era un verdadero discípulo? No. Quizás alguien vio a Pedro y dijo como que el maestro se equivocó. Este no la va a hacer. No, mira, no, de verdad no cambia. Sigue siendo el mismo. ¿No será que han dicho eso de nosotros? Pero ¿sabes quién comenzó la obra de nosotros? No el hermano, no la hermana, Cristo. Y si Cristo comenzó la obra en nosotros, ¿quién la va a cumplir? ¿Quién la va a terminar? Ok. Entonces aquí Pedro comienza a escribir y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, exclusivo para él. Y la carta es dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La carta está dirigida a los hermanos judíos que han sido expatriados, que fueron sacados de su tierra. Ahora, quiero que vea esto, por favor. Estamos hablando aquí, repito, que ya ha pasado un buen tiempo. Que ahora Pedro ya no es aquel impulsivo, Pedro ahora ya no es el defensor de oficio. Ahora se dirige a los hermanos expatriados. Nosotros lo leemos tan fácil.
esta palabra, pero la carta está dirigida a personas que son verdaderos discípulos. ¿Por qué este grupo de personas habían sido dispersos? ¿Por qué? ¿Por qué este grupo de personas los habían corrido de sus lugares, de sus casas? ¿Les habían quitado sus bienes? Y tuvieron que escapar porque si no los iban a matar. ¿Por qué? Porque eran verdaderos discípulos. Quiero que nos metamos un poquito en esto. Se dirige a hermanos que han sufrido un rechazo total del mundo a causa de la obediencia a Cristo. ¿Qué usted ha sufrido por obedecer a Cristo? No está hablando aquí Pedro a los hermanos que están en Centro Cristiano Agua Viva, en una reunión, un convivio, si quieren venir y si no, pues ni modos. No está hablando un mensaje más. Ahora, estos hermanos expatriados, estos hermanos que han comenzado una nueva vida en el monte, en las cuevas, huyendo, ¿cómo les va a consolar esta palabra que les va a decir Pedro? ¿Cómo les va a consolar estos hermanos que están en las cuevas? Dice Hebreos 11. ¿Cómo les va a consolar estos hermanos que tienen a sus hijos llorando porque no tienen que comer y tienen que ir a buscar un tlacuache o algo, aunque sea un tigre, para que les den de comer? ¿Cómo les va a ayudar? Es una realidad. Nosotros a veces pensamos, bueno, es que estos hermanos estaban en Guatemala y se fueron a vivir a Estados Unidos. No los podían ver. Eran perseguidos. Y tenían que vivir en cuevas, tenían que vivir escondidos. Pero ¿cómo les iba a ayudar esta carta? Tal parece que nosotros estamos menospreciando la oportunidad que Dios nos da cada vez que nos reunimos a escuchar su palabra. Repito, no está hablando Pedro a un grupo de hermanos que se están reuniendo y tienen la libertad. No. Está hablando de un grupo de personas que están huyendo. Ahora, si bien fuera cierto ese mensaje que se proclama, que se declara, que se arrebata, que se cacha y agarra la hora es tuya. No, imagínate cómo hubiera sido ese entonces. Pongamos atención a cada detalle de lo que Pedro escribe, dirigido ahora por el Espíritu Santo, que ha sentado su vida en el Señor. Ya no es el arrebatado, ya no es el que yo puedo, ya no es el que permite que vaya y camine en el mar, ya no está probando caminar en el mar, no. Ahora está escribiendo dirigido por el Espíritu Santo. Ya no quiere sobresalir, ya no quiere ser visto, ya no quiere ser conocido, no. Ahora está sumergido bajo la perfecta voluntad del Señor, está interesado en la edificación del cuerpo. Nosotros estamos interesados ¿en qué? Vamos a leer la carta. Pero no creo que nos dé tiempo de leerla todo. Quizás los primeros versículos. Repito, Pedro se dirige a esos hermanos que dejan todo. Pedro se dirige a esos hermanos que están siendo perseguidos, que lo están viviendo en carne propia la persecución. Y aún a pesar de esa persecución y aún de ser corrido de sus tierras y perder todo y dejar todo, siguen perseverando fiel a la palabra de Dios. Eso hace que confirme que son verdaderos discípulos. ¿Sabes qué va a confirmar que somos verdaderos discípulos?
que a pesar de toda la persecución, el hambre, la sed de justicia cada día crezca. El interés por oír su palabra, el interés por conocer a Cristo, el interés por hacer la voluntad de Dios. Somos tan infantiles que nos quejamos de todo y por todo. ¿Y sabes por qué pasa eso? Ya usted ha de saber por qué. ¿Estamos confirmando nuestra fe cada día? ¿Debemos confirmar nuestra fe cada día? Sí, cada día. ¿Y dónde vamos a confirmar nuestra fe? Cuando tenemos que actuar en contra de nuestra voluntad, pero sabemos que es la voluntad de Dios primero. Cuando estamos buscando no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Amados hermanos, este grupo de hermanos está confirmando que son verdaderos discípulos. Nosotros con muy poco queremos desertar. Me ofendieron, me hicieron, me dijeron. Cuando era un momento de prueba solamente. Estos hermanos están perseverando. ¿Cómo cree usted que leyeron esta carta los hermanos? ¿Cómo los consoló? Si económicamente estaban pobres, pobreza extrema. Tal parece que nos está pasando como cuando hay mucho que comer y todavía nos damos el gusto de decir la comida no estuvo rica. Pero ¿qué tal cuando no hay nada que comer y te ofrecen un huevito con frijoles y una tortilla hecha a mano y un café caliente? Y no había nada que comer. ¿Cómo sientes? ¿No te ha tocado que has caminado, has ido a predicar a lugares y has caminado 4 o 5 horas y ya tienes hambre y no sabes qué comer y dices, wow, no hay nada? Y de pronto te sirven eso, ¿cómo lo disfrutas? Wow, es un manjar de los dioses, dices. 2 nucú, aunque sean las patitas de nucú, pero que agarre sabor. Pero cuando hay mucha comida, ¿qué hacemos? La verdad, no. Le faltó un poquito de pimienta. Con un poquito más de sal te hubiera salido, pero la verdad no me gustó. Y la pobre mujer que se esforzó tanto, que se esmeró en hacerte tu cochito. Bueno, si quieres comerle el coche, si no, déjalo coche, ¿verdad? Escucha aquí. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios? ¿La estamos disfrutando? Aquí los hermanos están huyendo. Aquí los hermanos han sido sacados de sus tierras. Y Pedro, ¿cómo escribiríamos nosotros una carta para unos hermanos de San Juan Chamula que fueron corridos de sus tierras y ahora están viviendo en el monte? ¿Cómo les podemos escribir? ¿Cómo podemos decir cuando lean esa carta a los hermanos, les va a ayudar, se van a sentir consolados? ¿Por qué no dice Pedro, ahí les mando ahí un chequecito para que se alivianen? ¿Qué era lo más importante? ¿El dinero o la palabra de Dios? ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? ¿Qué es lo más importante? Usted sabe. ¿Qué es lo más importante para nuestras vidas? Estos hombres están recibiendo la consolación por la palabra de Dios. Estos hombres están siendo motivados por la palabra de Dios. Y nosotros, ¿dónde está nuestra motivación? ¿Dónde está nuestra consolación? ¿Dónde la estamos encontrando?
Tenemos ahora un libro que le llamamos Biblia, con 66 libros, concordancias, diccionarios, y terminamos menospreciando el tesoro. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que terminamos menospreciando el tiempo que dedicamos para oír la palabra? Usted ya se tiene que contestar esa pregunta. Solo pensamos en obedecer la palabra cuando en lo material o en lo terrenal pues creemos necesitarlo. ¿Dónde estamos encontrando la razón de nuestras vidas? ¿Dónde encontraron la razón de sus vidas este grupo de personas? Ayer que estaba estudiando, pensaba por un momento, ¿la razón de mi vida está en el descanso? ¿La razón de mi vida está en el trabajo? ¿La razón de mi vida está en el dinero? ¿La razón de mi vida está en la familia? ¿Dónde está? Dinero, familia, afanes, trabajo, descanso. Si no tengo a Dios en primer lugar en mi vida, todo eso me sirve para mi destrucción. ¿Está conmigo? Repito, el trabajo, el descanso, el dinero, el afán, todo eso me va a llevar a la destrucción si Cristo no es la razón de nuestras vidas. Estos hombres, este pueblo que fue disperso, ha encontrado su vida en Cristo Jesús. Y por eso Pedro les escribe esa carta, porque lo que más anhelaban era ser confirmados por Dios. Estaban dispuestos a morir. Encontrar en Cristo nuestra razón de vida es obedecer su palabra, pero es estar dispuesto a ceder. Es estar dispuesto a ya no hacer más mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Y esto es lo que están experimentando este grupo de expatriados. Dice Pedro, versículo 2. Léalo en voz alta como dice. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Dice Pedro, no cabe duda que ustedes son elegidos según la presencia de Dios Padre, del conocimiento anticipado que Dios tiene. Él nos eligió. Escuche esto. Nadie puede resistir tanta presión. Nadie puede perseverar si no es escogido por Dios. Pedro ahora sabe y entiende acerca de la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es un tema bastante básico en el cristiano y a la vez profundo. Este tema acerca de la soberanía de Dios trae madurez en el cristiano. Este tema nos lleva a entender mejor cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Conocemos a Dios como el soberano. Y cuando conocemos a Dios como el soberano, oímos, obedecemos, confiamos y esperamos. ¿Hasta cuándo esperamos? Hasta el final. He ahí el asunto. ¿Qué realmente necesitamos nosotros?
Mire qué dice el Salmo 138. Salmos capítulo 138. ...139, perdón. ¿Lo tiene? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Aquí está hablando David. Y David, un hombre también que entró en un proceso. David, un joven que al principio fue entrenado matando leones, matando osos, fue entrenado como pastor de ovejas. David, un joven que a temprana edad le fue revelado quién era Dios. Por eso cuando vio al gigante dijo, tú vienes con espada, tú vienes con jabalina, tu escudero, pero yo vengo ¿en qué? No confío en su onda, no confío en su capacidad, dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero aún David estaba dispuesto a perder su vida. ¿Está conmigo? ¿Estamos nosotros dispuestos a perder nuestras vidas? ¿O es lo que más cuidamos? ¿Estamos dispuestos a perder todo? ¿Qué cree usted que motivó a David para ir a pelear con Goliat? ¿La promesa que hizo Saúl? ¿Cuál fue la promesa que hizo Saúl? Si alguien va y pelea con ese gigante y lo vence, ¿qué dijo? Le daré a mi hija. ¿Por qué ofreció a su hija? Porque él dijo, nadie que se enfrente con este hombre va a salir vivo. Pero nos va a servir solamente para entretenernos, nos va a servir para pensar en qué podemos o cómo podemos vencer a estos filisteos. Pero aquí viene David. Dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oh Jehová, dice el versículo 1, tú me has examinado y conocido. ¿Quién te conoce? ¿Quién te examina? La gente te puede escanear por fuera, pero ¿quién te conoce por dentro? Dios. El pueblo podía ver a Pedro y decir, bueno, de veras que fue un error que cometió el maestro. No, solo que estaba dentro del proceso, como usted y yo. Pedro, ¿cómo cree usted que leía este versículo, esta parte, este salmo? ¿Cómo leemos nosotros ahora? Por eso Pedro, cuando se refiere a nuestros hermanos que han sido sacados de sus tierras, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Pedro conocía a Dios como el soberano? Sí. Ya no era aquel arrebatado, ya no era aquel impulsivo. Ahora Pedro está sobre el fundamento que es Cristo. Si nosotros decimos que fuimos escogidos por Dios, tenemos que saber esa parte. Que nunca podemos nosotros decir, yo busco a Dios, yo estoy ahora en el Señor, yo entiendo los misterios de Dios, porque ya desde antes de ser cristiano ya tenía revelaciones. Fuimos escogidos, mas nuestros ojos fueron abiertos cuando nacimos de nuevo. Y Pedro ahora está hablando acerca del llamamiento que tienen estos expatriados. Esta elección, por eso dice, fuimos o fueron elegidos, dice, para santificación. Usted y yo, ¿para qué fuimos elegidos? Dice el versículo 2 del Salmo, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, ¿qué dice?
Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, ¿qué dice? Alto no lo puedo comprender. ¿Conocemos? Tenemos la revelación de esta palabra, esta revelación que tenía David. Nos hace falta porque nuestra motivación no está en Cristo, porque no tenemos esta revelación de quién es Él. Porque David estuvo dispuesto a perder su vida porque conocía a Dios. Amados hermanos, dice Pedro, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. No dice, tienes que buscar tu santificación. No dice según tus obras, a ver si alcanzas. No. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo. Dice, pero esa santificación es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ojo aquí, por favor. Estamos dentro del proceso y entendemos que es un proceso de purificación, donde nuestras almas, emociones, sentimientos y voluntad están siendo tratados por Dios. Y cuando Dios comienza a tratar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, esto produce dolor. Esto produce angustia para la carne. Pero, repito, la Escritura dice que es según Dios. La decisión en escogernos lo tuvo Él, no nosotros. Ahora, yo necesito comprender esta palabra y saber el propósito por lo cual Dios me llamó, y uno de los propósitos es para obedecer. A estos hijos de Dios es dirigida esta palabra. Repito, ¿quién nos eligió? Fue Dios. Elegidos aquí fue guardados, conservados, preservados por Dios. En tu caminar antes de conocer a Cristo, ¿cuántos accidentes? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos amigos tuyos, compañeros de trabajo ya no viven? Cayó el avión y el único sobreviviente soy yo, puedes decir. ¿Por qué? ¿Porque te aferraste en la ala del avión? No. Porque fuimos elegidos. Dios desde antes de la fundación del mundo sabía que un día ibas a estar en Centro Cristiano Agua Viva. Aquí era cerro, aquí era potrero, y Dios sabía que en ese lugar iba a levantar una iglesia y tú ibas a ser parte de. ¿Está conmigo? Le fuimos a dar vuelta todo el mundo, los 5 continentes quizás, pero ¿sabes? Donde Dios te puso, donde Dios, por lo cual Dios te escogió, por eso nos tiene aquí. Elegidos por Dios. Pero dice, no nos eligió por nuestra capacidad, que nos vaya quedando claro. No nos eligió por nuestra sabiduría. No nos eligió porque vamos a ser el apoyo de la iglesia. Vamos a ser el pilar importante de la iglesia. ¿Sabes por qué nos eligió? Por su misericordia. Pero nos eligió para santificación. Nos eligió para obedecer. Nos eligió para que dejemos de hacer nuestra sagrada voluntad. ¿Qué es obedecer? Me lleva a Génesis capítulo 2. Vayamos a Génesis capítulo 2.
Lo tiene usted. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tiene usted? Vamos a leerlo. Tomó pues Jehová al hombre. ¿Ya lo encontró? Y lo puso en el huerto de Edén. Léalo en voz alta, ¿qué dice? Escuche aquí, por favor. Y en su casa puede leer toda su Biblia. Porque si lo comienza a agarrar desde Génesis, no va a terminar ahora. Escuche aquí. Dios hizo al hombre. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser llamados, los cuales no son engendrados por carne, no son engendrados por voluntad de hombre, sino engendrados ¿por qué? Pedro lo está reafirmando y dice, a los elegidos para un propósito. Ahora, Dios hace al hombre y lo puso en el huerto y le dijo, Adancito, haz lo que quieras. Es tu regalo de Navidad. Disfrútalo, mi buen chamaco. Al rato te hago tu chica. ¿Eso le dijo? ¿Para qué lo pusieron? No, lo leamos una vez más. No, así no se vale. No puede usted dudar. Tomó pues Jehová Dios. Léalo en voz alta el versículo 15. Como que se hubiera desayunado. A ver. Tomó pues. Escuche. ¿Por qué Dios puso a Adán en el huerto del Edén? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos llamó? Para obedecer. ¿Obedecer qué? Su palabra. Pero ¿por qué Dios hace al hombre y lo pone a chambear? ¿Por qué no le da sus vacaciones? Disfrútalo, mira las playas que hice, mira, wow. Te lo puse pero en charola. Lo puso para labrar y guardar. ¿Eso estamos haciendo nosotros? ¿O pensamos que Dios nos llamó para ser ricos, famosos y poderosos? Disfrútalo, hijo, esto es tuyo. Vive como hijo del rey. Tú solo declara, bájalo, si no es palo encebado, hombre. Es que muchas veces pensamos así que es el evangelio como el palo encebado, el que sube, el primero que sube es el que lo baje todo. No. Obedecer es hacer la voluntad de Dios y hacer a un lado. Wow, y eso cómo duele. ¿O no es cierto? Hermano, es que el próximo domingo es la final. ¿La final de qué? Puede ser la final de tu vida. ¿No te has puesto a pensar en eso? Que terminando el partido te puede dar un infarto y eso sí puede ser la final. Somos llamados para obedecer. Desde Adán está marcado. Dios puso a Adán para que labrara y cuidara. Jesús, cuando vino a la tierra, se vino a dar unas vacaciones. ¿Eso vino a hacer? Si está notando, puede notar, Juan 3:38 dice que Jesús vino a hacer la voluntad ¿de quién? De su Padre. Ha descendido, yo he descendido del cielo, dice, pero he descendido del cielo no para hacer mi voluntad.
No porque me quería echar un clavado en la poza del Jordán, no. Sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿Sobre qué voluntad estamos caminando hoy? Al principio, Pedro tenía buenas intenciones. Al principio, Pedro creyó que el propósito por el cual Jesús lo escogió era para defenderlo. Sí, gracias, Señor, porque me escogiste, porque soy de carácter fuerte. No. Dios comienza a tratar en nuestras vidas. Nunca se nos debe olvidar para qué fuimos llamados. Una y otra vez tenemos que regresar a la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios quien nos corrija, quien nos instruya. ¿Necesitamos instrucción todos los días? Todos los días. Se nos olvida muy pronto para qué fuimos llamados. Para obedecer. Estamos dispuestos a someternos a la palabra de Dios, aún perdiendo papá, mamá, hermano, tía. Quizás eres de aquellos que te dice tu hermano, tu hermana, ¿y para qué vas a la iglesia? Si es la iglesia es puro regaño. ¿Y para qué vas a la iglesia? Mejor mira, ve a otra donde bajan estrellas, cae oro, diamantes. Mira cómo están mis dientes llenos de sarro. Sí, porque no puedo decir que son diamantes, hombre. ¿Nos estamos sometiendo a la palabra? ¿O nos sometemos como nosotros entendemos? Como conviene. Estamos hablando de ser un verdadero discípulo. Y estamos hablando de Pedro, aquel hombre que ha madurado. Y cómo se está dirigiendo a los hermanos expatriados, cómo se está dirigiendo y dándoles una palabra que viene del Espíritu Santo para animarlos. ¿Nos podemos dar cuenta qué tan lejos estamos de la palabra? Por eso el salmista comienza los salmos en el versículo 2 del capítulo 1, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es una delicia? Algo que disfrutas. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley meditas ¿qué? ¿En qué estamos meditando de día y de noche? Al no meditar en la palabra, hacemos lo que humanamente entendemos. Al no meditar en la palabra, no nos damos cuenta en qué momento comenzamos a torcer nuestro camino. Aunque parezca agradable, aunque parezca bueno, pero deja de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Saúl dijo, vi que venían los enemigos. Y porque tú te tardaste en tomar el conejo bus, entonces yo me apresuré y ofrecí el sacrificio. ¿Qué le dijeron a Saúl? Locamente has hecho. Amados hermanos, por eso necesitamos la Escritura. Por eso la Escritura es útil para corregir, para instruir. Cada día es lo que necesitamos en nuestras vidas. Porque somos llamados para obedecer. A Adán le dicen, te pongo aquí para labrar. Trabajar. Ocuparse. Parte del llamado es obedecer. Pero el obedecer la palabra es, ¿qué es? Trabajar, labrar. ¿De gracia recibimos? Damos de gracia. Próximo sábado hay evangelismo. Pero sábado.
está de la Pochota para allá 15 minutos. Caminando en 2 horas. En bicicleta 1 hora. Usted decide en qué se va. Escuche. Parte de nuestra obediencia es labrar. ¿Qué dice? Escuche, Dios le dice a Abraham, le dice a Adán, te pongo en el huerto para labrar. ¿Y qué si Abraham se queda sentado? Pues la tierra, mira, es una tierra fértil. Bueno, tú me pusiste en el huerto, pero no sé ni qué hacer. ¿Sabía qué hacer Adán o no sabía? ¿Ah? ¿Sabía qué hacer Adán o no sabía? ¿Por qué? ¿Dónde aprendió Adán? ¿Antes había estado en un huerto? Te traje aquí, Adán, porque me vas a hacer favor. ¿Así le dijo? ¿Por qué Dios te trajo aquí? ¿Para que le hagas favor? ¿De qué? ¿De irte? No. Escucha aquí. Es que a veces pensamos así, es que yo estoy aquí porque Dios le estoy haciendo un favor. El hermano le estoy haciendo un favor. No. Hasta por la ventana se puede usted ir. Escuche. Te traje aquí para obedecer. ¿Y quién le enseñó a Adán a trabajar la tierra? ¿Tú sabes trabajar? ¿Tú sabes labrar? ¿O no sabes labrar? ¿Sí o no? ¿Por qué crees que Dios te llamó? Para labrar. ¿Quién te va a enseñar? El Espíritu Santo. Te va a capacitar como capacitó a Abraham. Es que, hermano, yo no sé predicar. Si no, todos somos predicadores. Somos un cuerpo en Cristo Jesús y cada uno miembros en particular. Te tocó ser la uña enterrada del dedo más chico y que salió torcido con juanete. ¡Uah! Pero eres parte de... ¿O lo cortas tu dedo? A ver, Memo, por favor, córtame este dedo, dice la hermana Sal. Tiene mucho juanete. No. Escucha aquí. Es parte del cuerpo de Cristo. ¿Usted? ¿Nosotros? Ahora, ¿qué pasa? Me sorprende lo que Dios, o cómo Dios le habla al pueblo que ignora la palabra. Es dura. Ayer lo leí y cuando terminé de leer el capítulo que vamos a leer ahorita, hasta me cansé de estar sentado y me fui a la hamaca y como dice el hermano, traía yo en la espalda las marcas de la hamaca y me fui a descansar y dije, es que no puede ser. Pero sí, Ezequiel capítulo 16. Vamos a leer solamente un versículo en su casa, lee usted completo. Ese capítulo 16 de Ezequiel. Aquí no lo lea completo porque se me puede desmayar y no vino el médico hoy. Ezequiel 16, versículo 49. ¿Lo tiene usted? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Siéntese usted bien, por favor, antes de leer este versículo. He aquí, ¿ya lo encontró Ezequiel o lo esperamos? Ok, entonces vamos a leerlo. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma. ¿Qué dice? Ahí no lo queremos leer, lo leamos una vez más. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Es su hermana Sodoma? Ni lo mande Dios. Mire cómo Dios le está hablando aquí al pueblo.
He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. 2 puntos. ¿Qué dice? Coma. Coma. Cierra su Biblia, mire por acá. Está hablando de la infidelidad de Jerusalén. Habla de cómo Dios la vio, de cómo Dios la restauró, la visitó, la atavió, le puso collares, le puso zarcillos, la adornó, y cuando se sintió grande y fuerte, le dio la espalda a Dios. Espero que eso no nos pase. Y ahora Dios tiene que hablarle para que pueda entender a este pueblo, y le dice: eres igualita a tu hermana, a Sodoma. Esta fue la maldad de tu hermana. ¿Cuál fue la maldad? La soberbia, la altivez. Cuando usted viene a la iglesia con un corazón humillado, contrito ante Dios, diciendo: enséñame, corrígeme, aquí está mi vida, ilumíname, ¿hay orgullo en tu corazón? Oh. Cuando entre semana no tomamos tiempo para leer la Escritura, no tomamos tiempo para orar al Señor, no nos podemos postrar porque estamos postrados en la televisión y en el sillón 4 horas viendo películas, pero no podemos doblar nuestras rodillas ante Dios. Eso es ser orgulloso. Cuando tenemos tiempo de venir entre semana a la iglesia y no venimos, eso es ser soberbio. Cuando tenemos tiempo de ir y predicar la palabra de Dios en Berriozábal, pero preferimos la hamaca, eso es ser. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Por qué Dios puso a Adán en el huerto? ¿Para qué? Para labrar. ¿Quién le enseñó a labrar a Adán? Dios. Cuando oímos la palabra y nos sometemos a ella, el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Pero ese querer, ese hacer de su buena voluntad nunca alimenta nuestro ego. Bueno, yo voy a ir, pero depende cómo se porten. Mejor no vayas, hermano. Sigue tomando chocolate y ahí pagas lo que debes. Dice Dios aquí, le llama al pueblo de Israel: tienes una hermana que es Sodoma. ¿Y sabes cuál fue la maldad de Sodoma? La soberbia, la altivez. ¿En qué momento pasa esto? Cuando dejamos de obedecer. Cuando nos dejamos llevar por nuestro razonamiento. Ahí. Dice, ese fue el error de Sodoma, la soberbia y la saciedad de pan. Sodoma y Gomorra era una ciudad pobre o rica. Rica. Tanto así que para Lot llegó a ser como la ciudad de Las Vegas. Porque era una tierra de Vegas, dice, ¿verdad? Pero ojo aquí. Dice, el error fue la soberbia, la saciedad de pan. Futuro seguro, comida segura, cosecha segura, sueldo seguro. Tenemos un trabajo, bendito sea Dios. ¿Está conmigo? ¿Usted es dueño de una empresa? Bendito sea Dios. Pero nunca se te olvide
que aunque seas dueño de la empresa más famosa y poderosa, siempre estás en la cuerda floja. Saludé a un amigo la semana pasada, un empresario exitoso, de tener mucho personal, de cubrir todo el sureste, desde Oaxaca hasta Mérida, Veracruz. Tiene 5 empleados ahora. Y uno de ellos es él. Tiene 4. El otro es su hermano, porque le puede pagar menos. El otro es su primo, porque le considera más. Y tiene 2 extraños. Escuche. ¿Por qué? Yo un día le dije, con todo el respeto que usted se merece, no se mete en la brujería. Si no te digo lo contrario, me dijo, porque sé que Dios está contigo. Pero anda a ver qué haces, me dijo. Porque todos los carros hacían su menjurje y lo curaban. Y en el parabrisas quedaban manchados de ajo y no sé qué tanto menjurje. Y lo primero que yo hacía era lavar el carro que tenía ahí en la empresa. Y todos decían, te van a correr. No corren. Me miraba el jefe y me decía, bueno, es que Dios está con déjenlo. Pero todos no tocaban ese parabrisas. Escuche, pasado 10 años. La soberbia, el no humillarnos ante Dios. Amados hermanos, hoy quizás hay saciedad de pan en tu casa. Hoy quizás está en abundancia. Hoy quizás tu sueldo está seguro, tu trabajo está seguro. Pero lo mismo decía Sodoma, lo mismo pensaba Sodoma. ¿Cuándo se va a venir abajo eso? Nunca. ¿Cuándo yo voy a estar mendigando? Nunca. Pero escuche, tenían los ojos cerrados, que entraron los ángeles a Sodoma y en lugar de arrepentirse, pensaron en hacer maldad con los ángeles. No vieron ni en qué momento el fuego les cayó del cielo. Ese es el Dios que tenemos nosotros ayer, hoy. ¿Está conmigo? Se nos olvida a veces ese Dios. Es que hablamos de un Dios de puro amor. Pero Sodoma estaba confiada en ella misma. Sodoma está confiada en su poder económico. Y aún Lot está y se infiltró en ese pueblo. Y Lot ahora es un hombre importante en la ciudad de Sodoma y toma el lugar que le correspondía a los líderes. Está en la entrada, sentado. Dice, por la soberbia y la saciedad de pan, ¿nos sentimos seguros? ¿Confiados? ¿De qué? ¿Para qué fuiste llamado? Y al permitir que la soberbia nos controle y al permitir y poner nuestra confianza en la saciedad de pan, que no nos falta nada, y la abundancia, viene ahora una parte terrible, la ociosidad. ¿Adán se quedó de ocioso? Escuche, había saciedad de pan, sí, pero la soberbia y la saciedad de pan lo llevó a la abundancia de la ociosidad. Se olvidaron de Dios. Joven señorita, si estás terminando una carrera, qué bueno, bendito sea Dios, pero nunca te olvides que antes de eso
honra a Dios. Vive para Dios. ¿Está conmigo? Sé fiel a Dios. Porque Sodoma se sintió confiada en ella misma y cayó en la abundancia de la ociosidad. ¿Qué es la ociosidad? No trabajar. ¿Qué es la ociosidad? No labrar. Parte importante de nuestro llamado es labrar. Nunca te quedes de ocioso dentro del cuerpo de Cristo. Tuvieron abundancia de pan. Sodoma era una ciudad rica, pero dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Amados hermanos, ¿no será que estamos cayendo en esta trampa? Somos llamados dentro del cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo tenemos tantas cosas que hacer. Y usted, como parte del cuerpo de Cristo, se debe interesar más en lo que la iglesia necesita. Y aún más que lo que necesitamos en propia casa. Como parte del cuerpo de Cristo. ¿Está usted conmigo? Tenemos que orar y tenemos que clamar a Dios, que Dios nos provea, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerzas para hacer la obra de Cristo, para llevar el evangelio a diferentes lugares. ¿Y usted qué? ¿No será que está como Sodoma? ¿No será que está en la soberbia, en la saciedad de pan, en la abundancia de la ociosidad y no puede extender la mano al afligido y al menesteroso? Somos verdaderos discípulos. ¿Por qué nos llamamos verdaderos discípulos? Somos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Mira hacia dónde nos lleva el no obedecer la palabra de Dios. Es que yo hago y yo cumplo. Yo doy y yo cumplo. No se trata de eso. Se trata que el Espíritu Santo ponga en tu vida el querer como el hacer de su buena voluntad. Y cuando hablo de un corazón nacido de nuevo, y cuando hablo de un corazón de un verdadero discípulo, es el más dadivoso. ¿Está conmigo? No permite que venga la soberbia, no permite que venga y se confíe en la saciedad de pan, no permite que crezca en él la abundancia de la ociosidad. Amados hermanos, ¿en qué momento podemos nosotros abrir los ojos y ver el camino en que estamos? ¿Usted ha escuchado aquellos relatos de las personas que los engañó la mala mujer? No tu esposa. Yo he escuchado relatos y lo he escuchado de personas que les creo, que fueron engañados por la mala mujer, vestida de novia, y comenzaron a ver que por curiosos, y de pronto se dan cuenta que están lejos de sus casas o en un terreno y dicen, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿No será que te engañó la mala mujer? ¿No será que así nos tiene la soberbia? La saciedad de pan. Ojalá y Dios abra nuestros ojos hoy y podamos ver nuestra realidad. Pero ¿en qué momento nuestros ojos van a ser abiertos? Cuando nos humillamos
Y podemos despertar y ver lo contrario a la soberbia, lo contrario a la saciedad de pan, lo contrario a la ociosidad y decir, Dios, ten misericordia de mí. Porque aún llamándome cristiano estaba en un camino equivocado, pero ayúdame, te necesito. Ese es el clamor de un verdadero discípulo. Cuando la ociosidad, inactividad, holgazanería, desidia nos controla, nos tiene que preocupar. Necesitamos reafirmar para qué fuimos llamados. Por eso Pedro ahora está hablando a los expatriados y les está diciendo, elegidos según la presencia de Dios para santificación del Espíritu, dice, para obedecer. Sí, para obedecer. ¿Comprendemos esa parte? ¿Comprendemos quién es la piedra angular? Y que tenemos que alinearnos a esa piedra, que es Cristo, que no son nuestros pensamientos, que no es nuestra vana sabiduría, no, es la palabra de Dios. Yo me voy a equivocar 10,000 veces, me voy a equivocar diario, pero quien no se va a equivocar es la palabra de Dios. Yo me tengo que someter a ella. Lo que me debe interesar en mi vida no es hacer mi voluntad, es hacer la voluntad del que me llamó. Para labrar y cuidar. Cuidar es valorar. Usted le compra los zapatos al niño y le dice, pues si quieres mételos al lodo, ¿así le dice? No. Mira, mejor te los quitaras y te vas descalzo y ya te lava los pies porque los vas a manchar. Llegando a la iglesia ya te los pones. ¿No le tocó vivir en aquel tiempo usted 1640? Cuando había uno del lodo en las calles. ¿O no es cierto? Y llegaba a sus pies negros, pero no por el botín. Como botín llegaba el lodo, sí. O como bota vaquera. Ya se tenía usted que lavar los pies en el río, en el agua. Y aunque las uñas ya quedaban negras, ¿verdad? Con su marquita así, con su pinturita. No sé cómo le llaman esa, o no sé cómo se le llama eso, que ese retoque que le hacen las mujeres su uña, ¿va? Pero ya lo tenía negro. Era permanente, tanto lodo. Escuche, valorar, cuidar. A mí me tocó ver a mi abuelo trabajar y venir con sus sandalias de pata de gallo, de cuero. No sé si los hacía. De trabajar en el campo. Bajaba de su caballo pero el domingo con sus vans. Y cuando había fiesta con sus choclos. ¿No le tocó a usted? ¿Vivió usted de Timbiriche para acá? No, yo soy de Pedro Infante para abajo. Amados hermanos, pero cuidar es valorar, es saber lo que cuesta. Estamos valorando cuánta sangre se derramó para que se escribiera este libro que hoy tenemos. La pregunta es cómo lo tenemos, empolvado. Mira, esa cucaracha tiene, hijo. Me encontré un billete aquí. ¿Qué tiempo tiene? ¿Es nuestro alimento? ¿Es nuestra comida? ¿Valoramos, cuidamos, aprovechamos la oportunidad que Dios nos da de ser parte del cuerpo de Cristo? Pedro dice, esta palabra es para los expatriados, los perseguidos, pero que fueron llamados y están confirmando una fe firme, segura. Estos hombres que estuvieron dispuestos a perder sus vidas por causa del Señor, por causa de la palabra, por hacer la voluntad de Dios. Pero ahora nos están dando una gran lección a nosotros. Amados hermanos, ¿qué evangelio estamos viviendo?
Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos pervierten el evangelio. Hablan de un evangelio humanista, hablan de un evangelio donde realmente están buscando no a Dios, sino las cosas de la tierra, el bienestar del hombre, y terminan en la avaricia. Pero desde Génesis podemos ver que el hombre fue creado para obedecer. Lo ponen en el huerto, le dan órdenes de lo que tiene que hacer. Y aún le dicen, mira, te vas a quedar en el huerto, vas a labrarlo, vas a cuidar. Y le dicen, vas a comer esto y aquello no. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, no comas esto? Y lo seguimos comiendo. Y estoy hablando de lo espiritual. Roguemos a Dios que nos guíe para poder comprender por el Espíritu Santo para qué fuimos llamados. La Biblia habla de un hombre. Regresemos a Génesis. A Génesis capítulo 6. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 6, versículo 14. Mire por favor qué dice. Del 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de Gomer, harás aposentos en el arca y ¿qué dice? Calafetarás. Escucha aquí. Lo vas a cubrir, lo vas a proteger para que no le entre el agua. Pero me llama la atención aquí esto. Dios le dice, harás el arca. Noecito, ven acá por favor. Si sientes hacerlo, si crees, si ves prudente, ¿eso le dice? No. Si te parece bien, si está dentro de tus posibilidades, le dicen, hazlo. Ojo aquí. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué te dice Dios en este día? ¿Qué le dijeron a Noé? ¿Qué te dice Dios en este día? ¿Verdad que ya son menos? Solo uno dice hazlo. Lo leamos una vez más para que no. Versículo 14. Hazte un arca de madera. Escucha aquí. Fue una orden. Ahora, Noé, me urge un arca. ¿Eso le dijo? ¿Cuántos años llevó? ¿Cuántos años llevó haciendo el arca Noé? ¿Le urgía a Dios el arca? ¿Está aquí conmigo o no está? ¿Le urgía a Dios el arca? ¿Qué le urgía? Nada. Nada le urgía. Es que hermano, tenemos que ganar almas y ese año tenemos que ganar todo Chiapas para Cristo. No le urge. ¿Sabes qué urge? Que tengamos oídos para oír. Eso sí urge. ¿Sabes qué le interesó a Dios? La formación de Noé. Porque en esos años iba a ser formado Noé para que pudiera entrar al arca. Y por eso llevó 120 años. ¿Está conmigo?
para que Noé pudiera ser parte y ser preservado. ¿Por qué? Fue llamado Noé ¿para qué? Para obedecer. ¿Quién tiene el tiempo? Dios. Es que nosotros estamos acostumbrados a pedir las cosas ya cuando nos surge. Hace cuenta que te están siguiendo, pero tráemelo. Escuche, esos son nuestros pensamientos humanos. Somos llamados para obedecer. Noé en esos 120 años fue probado. Pero el Señor ya se está picando la madera, tiene 100 años y no cae ni una gota de agua. Solo el sereno lo está acabando. La brea, mira, ya lo está escurriendo. Ponle otra vez, ¿no? Hay que cambiar el poste principal porque se está pudriendo. Lo cambiemos. Y si no llueve, papá, obedezcamos. ¿Está conmigo? Somos llamados para obedecer. Dispuestos a perder todo. Como Noé obedeció, comenzó a construir el arca y dispuesto a quedar avergonzado. ¿Fue avergonzado? Escuche, en el tiempo de Dios. Por eso dice, regresemos a Pedro, primer libro de Pedro. Ya vamos terminando, vamos todavía en el versículo 2 y nos faltan 3 capítulos de la primera carta. No, trae más, ¿verdad? Sí, es 5 capítulos, ya vamos terminando, no se preocupe. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, nacemos de Dios, venimos por Dios, no fue nuestra obra, fue una obra del Espíritu Santo. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos llamados para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Esta palabra rociados lo entendían muy bien estos hermanos. Recuerde que esta palabra es dirigida a los hermanos que fueron sacados de Jerusalén, a los judíos. Y los judíos sabían bien cuando Pedro usa esta palabra rociados. ¿Dónde se rociaba la sangre? En el propiciatorio, en el arca del pacto. Ahora, dice Pedro, y ser rociados con la sangre de Cristo. Esa palabra rociado con la sangre de Cristo era la sangre que era rociada por la expiación o para la expiación de los pecados. Eso lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora, dice Pedro, ya no vamos a estar buscando que el sacerdote nos va a servir como un medio para ser libres del pecado. Ahora, dice, hemos sido rociados por la sangre ¿de quién? De Cristo. Está hablando Pedro de la justicia que el hombre, que el cristiano tiene que buscar en Cristo Jesús. Ahora Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, quitando de en medio el pecado. Pedro aquí está haciendo énfasis en la justicia que es en Cristo Jesús. De un elegido según la presencia de Dios, que no busca su justicia en sus obras, sino en la sangre de Cristo. Que no está buscando su justicia en su servicio, en su trabajo, no. Está buscando su justicia en la obra perfecta de Cristo. Nuestras obras son el resultado de la obra gloriosa de Cristo. Si nuestras obras no son el resultado de la obra de Cristo, entonces nuestras obras están produciendo altivez, orgullo, vanagloria. Repito,
si nuestras obras no son el resultado de la obra de Cristo, que el resultado de la obra de Cristo nos lleva a morir, a ceder, a obedecer, entonces nuestras obras están produciendo altivez, orgullo y vanagloria. Tenemos que encontrar nuestra justicia en la sangre de Cristo. Ahora dice, ser rociados por la sangre de Cristo, gracia y paz os sean ¿qué? Multiplicadas. ¿Vivimos por la gracia? El favor de Dios que yo no merecía, y ese favor de Dios que yo no merecía trae paz, armonía, comunión con Dios. ¿Y qué produce cuando yo encuentro mi justicia en el Señor? Vivo en la gracia. Y al vivir en la gracia, la paz sobreabunda. ¿Y hacia dónde me lleva la justicia, la gracia y la paz? ¿A hacer mi voluntad? No. A encontrar nuestra justicia en Cristo Jesús. Pero esa justicia, esa gracia y esa paz produce en el nacido de nuevo mansedumbre y humildad. ¿Qué estamos produciendo? Yo azúcar, dice aquel, no, escucha aquí. ¿Qué estamos produciendo? ¿Está siendo multiplicada en nuestras vidas la gracia, la paz? ¿Qué está produciendo nuestro corazón? Tenemos que regresar al principio y preguntar por la senda antigua. ¿Somos llamados para ser verdaderos discípulos? La pregunta es, ¿soy yo un verdadero discípulo? ¿Estoy en el camino correcto que me va a llevar a ser un verdadero discípulo? ¿Voy a confirmar con mis obras como lo confirmaron estos hombres, este pueblo que fue sacado de su tierra? Esta seguridad debemos tener en nuestro corazón para dejar de ser cristianos fluctuantes. Ahora Pedro no está dudando de su llamado. Ahora Pedro no está dudando si él es el Cristo o no. Ahora Pedro no está pensando en maldecir. No, ahora Pedro está enseñando, instruyendo, porque ha pasado un proceso, una formación. Está hablando con certeza, con seguridad. ¿Cómo queremos hablar el día de mañana? ¿De qué queremos hablar? ¿Cómo vamos a consolar a nuestros hermanos? ¿Cuál es el mejor consuelo que podemos darle a una persona? Mire, aquí Pedro sabe del problema que tienen los hermanos que han sido expatriados. Sabe de la escasez, de la pobreza que están viviendo. Pero mira qué palabra les dio. Ustedes confirman que han sido elegidos por la presencia de Dios. Y han sido elegidos, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Cómo necesitamos nosotros caminar en esa palabra?